Buenas noches. Vamos a proceder a la clase de Teoría General de Derecho Mercantil 3 para hoy, 20 de septiembre de 2022. Esta clase sirve para las dos secciones y estaremos subiéndola a la página de ambas secciones para que les sirva y la tengan como referencia, porque entramos ya a los puntos correspondientes al examen final de la clase. Bienvenida María. Y bienvenido Emilio. Luisa. Muy bien. Hoy vamos a hablar del contrato de seguro. El contrato de seguro es un contrato con mucha aplicación en derecho mercantil. En Guatemala está regido, aparte de las disposiciones del Código de Comercio del artículo 874 hasta el artículo 1023. Bueno, eso es el reaseguro. 1019, se termina el contrato de seguro y entra el contrato de reaseguro, fianza y reafianciamiento, que son los últimos contratos que tiene el código. Pues aparte de eso está regido también por la ley de seguros, que vamos a ver. Ley de compañía. Que exige básicamente que todas las compañías que estén en Guatemala tienen que estar que operen el negocio de seguro en Guatemala, tienen que estar registradas y constituidas en Guatemala. En el artículo 15, en los considerandos del decreto número 25/2010 del Congreso de la República, habla que el desarrollo económico y social del país requiere de un sistema de seguros confiable, solvente, moderno y competitivo, que mediante la protección de los bienes asegurados contribuye al crecimiento sostenible de la economía nacional y que, de acuerdo con los procesos de apertura de las economías, pueda insertarse adecuadamente en los mercados financieros internacionales. Y dice que la legislación de compañías de seguros databa del año 50 y 60, 1950 y 60, por lo que era conveniente adecuar el referido marco legal a los cambios que ha experimentado ese sector a través de los años, y que se hace necesario emitir la normativa que por un lado coadyuve a su crecimiento y competitividad y por el otro permite una adecuada regulación prudencial de los riesgos asumidos por las entidades de seguros y fianzas bajo un enfoque preventivo. Y que Guatemala en su constitución, en el artículo 119, literal K, establece como obligación fundamental del Estado proteger la formación de capital, el ahorro y la inversión, y por tanto decreta la ley de la actividad aseguradora, así se llama el decreto. Es el 25/2010 del Congreso de la República, emitido, como su nombre lo indica, en el año 2010 y que entró en vigencia en la fecha, ahorita les digo. Fue publicado en el Diario Oficial el 13 de agosto del 2010 y entró en vigencia aquí está, en el artículo 113. No dice, ámbito tributario, vigencia. El 1 de enero del 2011 entró, con excepción de los títulos 2, Constitución, Autorización, Capital y Administración de las aseguradoras y reaseguradoras, que entrarán en vigencia al día siguiente de la publicación del presente decreto en el Diario Oficial. Entonces tiene dos vacatio legis. La ley en totalidad entra en vigencia el 1 de enero del 2011. Pero los títulos 2, que es todo lo relacionado con la Constitución, Autorización, Capital y Administración de las aseguradoras o reaseguradoras, y el 9, regularización, suspensión, y en los títulos 9, regularización, suspensión de operaciones y liquidación de las compañías de seguros y reaseguradoras, entraron en vigencia al día siguiente de la publicación del presente decreto en el Diario Oficial. Esto se los voy a subir a
a la página de la clase y fue publicado en el Diario Oficial el 13 de agosto, o sea, entró en vigencia al día siguiente de que fue publicado, el 14 de agosto del 2010. Pero esa es la parte, digamos, de cómo el Estado de Guatemala y la Superintendencia de Bancos, a través de la Intendencia de Seguros, regula a las compañías, cómo se pueden constituir, quién puede ser compañía de seguros y demás. Básicamente lo que dice esta ley es que solo las compañías constituidas en Guatemala pueden operar como aseguradoras. O sea, es prohibido que una compañía extranjera venda seguros en Guatemala. Supuestamente eso protege al asegurado nacional. Yo tengo mis dudas porque obviamente limita a los asegurados a que solo pueden contratar con una compañía guatemalteca, en las tarifas y en las condiciones en que ofrezcan las compañías guatemaltecas. Y todas las compañías guatemaltecas responsables tienen a su vez un contrato de reaseguro, que en Guatemala no hay compañía reaseguradora, sino todas están reaseguradas con una compañía extranjera. Ya vamos a ver qué es el reaseguro. Pero básicamente el reaseguro es que hay una compañía que asume parte o todos los riesgos de la compañía aseguradora por una prima. O sea, aseguran a las aseguradoras, por decirlo en dos palabras. Todas las compañías guatemaltecas tienen reaseguros con compañías grandes, internacionales de talla mundial, que están en Alemania, en Nueva York, o en Japón, o en algún país del primer mundo. Y entonces al final lo que se vuelve esta ley que prohíbe a las compañías extranjeras ser intermediarias de seguro, entonces limita al consumidor o al asegurado guatemalteco que solo puede contratar con las compañías nacionales. A lo mejor la compañía extranjera tiene más solvencia, tiene mejores tarifas, tiene mejor servicio, pero hay un monopolio estatal a favor de las compañías aseguradoras constituidas en Guatemala. El artículo 84 dice: los intermediarios de seguros deben identificar plenamente su actividad en su razón o denominación social, en su nombre comercial cuando corresponda, situación que verificará la Superintendencia de Bancos con motivo del trámite del registro respectivo, así como en la publicidad que realice relativas a sus actividades. La publicación, promoción y oferta de servicios que efectúen los intermediarios de seguros deberán fundamentarse en la buena fe y en hechos veraces e incluir el número y vigencia del registro que la Superintendencia de Bancos les hubiere asignados. Y eso, es decir, también los intermediarios de seguros tienen que estar registrados. Básicamente a eso se refiere la ley, ¿verdad? Por ejemplo, los intermediarios de seguros son los corredores de seguros. Dice, se consideran intermediarios de seguros las personas individuales o jurídicas que promuevan la contratación de seguros ofrecidos por aseguradoras autorizadas para operar en el país, mediante el intercambio de propuestas de aceptaciones. O sea, un intermediario de seguros no puede ofrecer un seguro de una compañía extranjera. Tiene que ser una compañía guatemalteca. Entonces, eso es básicamente, también tiene requisitos de constitución y etcétera, y cómo se autorizan o liquidan o regulan las compañías de seguros para ser autorizadas para operar en Guatemala, pero básicamente a eso se refiere, ¿verdad? Ahora, ¿qué es el contrato de seguro y de dónde se origina? El contrato de seguro se origina cuando las naves mercantes, según la doctrina, pues, cuando las naves mercantes realizaban viajes especialmente marítimos, de llevar y traer mercancías en la edad, digamos, en la edad media o finales, en la edad moderna, por decirlo así. ¿Qué pasa? Uno de los antecedentes del contrato de seguros es el contrato de préstamo a la gruesa. Este préstamo a la gruesa, la característica que tenía es que se
se hacía una sociedad, digamos, o un acuerdo en donde una persona ponía el barco y otra persona ponía la mercancía, y el objeto era llevar las mercancías a vender, obtener ganancias y repartirse las ganancias al terminar el viaje, al regresar del viaje. Y entonces el problema que daba era que podía suceder cualquier situación en donde tengamos que lamentar pérdidas, porque había piratas, porque había naufragios, porque había incendios, porque había cualquier tipo de riesgos. Y entonces lo que había aquí era, así como el contrato de participación que ya vimos, que había como que participaban en las ganancias, pero también en las pérdidas. Y este contrato es el antecedente, se considera como uno de los antecedentes del contrato de seguro. Otro antecedente del contrato de seguro es también las compañías mutualistas. Hoy por ti, mañana por mí. Es un cuchubal. Por ejemplo, varios comerciantes realizaban operaciones de transporte de mercaderías. Y entonces se ponían de acuerdo y formaban una especie de club, un grupo. Decían, jóvenes, vamos todos a tener operaciones de este año. Por cada barco que zarpe con mercadería, vamos a poner un fondo común y vamos a poner una cantidad de dinero, todos los que salgamos. Y se lo damos a alguien para que lo administre, con el objeto de que quien sufra un siniestro va a tener la oportunidad de ser resarcido por su siniestro. En otras palabras, era un mutualismo, un hoy por ti, mañana por mí. Cada barco que salga ponga una cantidad en un fondo común, y al que le toque la mala suerte de tener un siniestro, una pérdida, un naufragio, una piratería o cualquier situación que afecte su rendimiento o su empresa, pues va a tener la oportunidad de que el grupo le pague, le indemnice o le ayude con su pérdida. Es una especie como de, no cuchubal, pero así se organizó originalmente el seguro. Así lo dice aquí el doctor Villegas en la página 217 de su libro, en donde dice cuál es la función del seguro. La existencia de la persona está sujeta a riesgos potenciales. Que de llegar a suceder quedan desequilibrios de diversa índole. Un terremoto, una erupción volcánica, un accidente, la pérdida del capital de trabajo, la muerte, son siniestros que pueden ocurrir en el futuro, que causan preocupación y hacen que el hombre busque las formas más adecuadas a su alcance para prevenirse contra esos riesgos. Obviamente contra la muerte nadie se puede prevenir, algún día nos vamos a morir, pero sí contra las consecuencias económicas de la muerte. Si la persona falta, entonces ha contratado una protección que consiste no en que no se va a morir, sino que el día que fallezca va a haber una cantidad de dinero que se le va a dar a sus descendientes o a sus beneficiarios o a sus dependientes, para que, si bien es cierto, la muerte no puede ser evitada, sí puede ser evitada digamos, paliada o apoyada a los beneficiarios, los descendientes, los dependientes del asegurado, en alguna medida conforme las posibilidades del que contrató el seguro y en las condiciones en que contrató esa situación. De la misma manera que tal vez en el club original del mutualismo del contrato en donde varios comerciantes dedicados al comercio marítimo se reunían y decían, vamos a poner una cuota, por decir algo, por cada barco que salga que pague 25,000 quetzales. Y al que le toque la mala suerte de tener una pérdida, pues le vamos a dar los 25,000 quetzales que están acumulados de todos, ¿verdad? Y entonces con eso se resuelve, o se ayuda a paliar o a defenderse de la pérdida, o a recuperarse de la pérdida, ¿verdad? Alguien dice que el cinturón de seguridad protege a las personas.
no de los riesgos de un choque, sino de los efectos que puede producir un choque. El cinturón supuestamente lo protege que no se vaya a dar contra el tablero, contra el vidrio, que no salga disparado el carro, y supuestamente pues eso minimiza o mejora o disminuye los riesgos del accidente. El seguro pues lo que trata de dar es certidumbre en casos de incertidumbre. Bueno, me voy a morir o voy a tener una enfermedad, pero por lo menos voy a contar con medios económicos, o mis beneficiarios van a contar con medios económicos para sobrellevar la pérdida. Perdón. Ahorita vengo. Les decía, no podemos, digamos, tratamos de evitar el incendio, pero si se produce el incendio, pues que tengamos un respaldo económico para recuperarnos en alguna medida de los daños causados por el incendio, hasta el límite cubierto por el seguro, o por la enfermedad, o por el terremoto, etcétera, ¿verdad? Entonces es como, realmente lo que consiste el contrato de seguro es trasladar el riesgo, o parte del riesgo, a un tercero. Yo soy el que tengo el riesgo de que me voy a morir, pero le digo a esta compañía, bueno, ¿cuánto me cuesta que si yo me llegara a morir, ustedes le den una cantidad X a mis beneficiarios? Entonces hay estudios actuariales, todo esto nació como en una forma empírica, pero a través de los años, a través de muchos años y experiencia, y con base en una parte de la ciencia de la matemática que se llama actuarial, o estudios actuariales, y hay un especialista en matemática que se llama un actuario, que no es más que un estadístico, se comienzan a hacer estudios y se dice, bueno, ¿cuántas personas normalmente se mueren en un año en la ciudad de Guatemala de sexo masculino de la edad de 45 a 55 años? Bueno, entonces ese porcentaje es lo que se va a morir de personas, supuestamente, ¿verdad? Estudios actuariales, estadísticos. Entonces, ¿usted cuántos años tiene? ¿Es fumador o no es fumador? Porque hay una tabla para fumadores y otra para no fumadores. Eso le indica a los que quieran agarrar el cigarro, el ICO o cualquier otra de esas cosas, que es diferente el porcentaje de personas que fuman y que no fuman, conforme estudios actuariales, no lo estoy diciendo yo. Entonces les van a cobrar más o no los van a asegurar a partir de determinada edad y dependiendo de ciertas condiciones, ¿verdad? Si ustedes tienen alguna enfermedad mortal o grave o crónica, a lo mejor no los van a asegurar. O no los van a asegurar si mueren de esa enfermedad, pero si mueren de otra cosa o de accidente, a lo mejor sí los van a asegurar. Y la tarifa va a estar dependiendo de los estudios que históricamente se han realizado y que permiten establecer, por ejemplo, cuántos carros se roban en un determinado país, cuántas personas fallecen del sexo masculino entre tales edades o del sexo femenino entre tales otras edades, o cuántos incendios porcentualmente se registran en el país, o qué pasa en caso de terremoto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no es una moneda al azar, sino todo el negocio del contrato de seguro y del seguro se basa en estudios profundos, estudios serios. Yo podría poner una compañía de seguros, en primer lugar no puedo porque no soy una empresa, no soy una sociedad, tendría que constituir una sociedad anónima y solicitar el registro ante la Superintendencia de Bancos con toda la serie de requisitos que piden, entre los cuales se incluye un fondo económico, ¿verdad? Yo tengo que tener una cantidad que va a respaldar mis riesgos que yo estoy tomando, ¿verdad? Todo eso está basado, les repito, en estudios matemáticos. Y además, cuando los estudios matemáticos me dicen que me estoy tomando demasiados riesgos, yo como compañía de seguros tengo la posibilidad de contratar un reaseguro con una compañía internacional a la cual yo le digo lo mismo que me dijo mi clientela.
mire, yo tengo tales riesgos asumidos, dice el asegurador, que yo le recibí a esta persona y le cobré una tarifa por asumir ese riesgo. Por decir algo, yo quiero un seguro de vida de 100,000 quetzales, tengo 70 años, 60 años y no soy fumador. ¿Cuánto me cuesta anualmente que usted me cubra o asuma ese riesgo por mí? A lo mejor me va a decir, mire, usted ya está cerca del final de su vida, entonces la prima va a ser mucho más alta, ¿verdad? Le vamos a cobrar 20,000 quetzales por asegurarle los 100,000, ¿verdad? O le vamos a cobrar 10,000 quetzales anuales. Porque estadísticamente ellos saben cuántas personas típicamente fallecen en un año determinado y cuántos van a tener que gastar en indemnizaciones. Entonces le dice, bueno, yo por 15,000 quetzales lo aseguro a usted por 100,000 quetzales de vida, por indemnización de seguro de vida, pero obviamente me van a pedir que me haga exámenes para demostrar que yo no estoy padeciendo una enfermedad, que no soy fumador, que no tengo una posibilidad alta de fallecer. Y entonces ese es lo que está asumiendo la compañía aseguradora. El riesgo de que si esta persona fallece, van a tener que erogar 100,000 quetzales. Entonces, si ellos consideran que ese riesgo es demasiado alto, lo que van a hacer es que van a decir, bueno, miren, voy a compartir ese riesgo. Voy a contratar a una compañía reaseguradora que asuma la mitad del riesgo, o que me diga, bueno, no. Si de mi grupo de 1,000 asegurados se mueren más de 100, más del 10%, o más de lo que mi estudio actuarial dice, la compañía reaseguradora va a pagar los indemnizaciones que excedan los primeros 100 fallecidos que yo tenga. Entonces yo me volteo con la compañía reaseguradora y le digo, mire, ¿cuánto me cuesta que usted me reasegure el hecho de que si yo tengo que pagar más de 100 indemnizaciones en un año determinado, usted me tenga que apoyar con esas cantidades? Esos 100,000 que voy a tener que pagar por encima de los primeros 100, voy a asegurarlos con usted como reaseguradora. ¿Cuánto me cuesta? Yo le doy parte de las primas que yo estoy recibiendo a cambio de que usted me respalde o me reasegure que si se me excede del monto normal, usted me va a apoyar. O bien le digo, mire, yo tengo esta cartera donde tengo 10,000 asegurados y cobro tanto de prima. Yo le doy un porcentaje del 20% de esas primas para que si yo no puedo con mis recursos o si la estadística no se comporta como normalmente se ha venido comportando en los últimos 15 años y tengo más siniestros de los que yo tenía pensado, usted comparte conmigo el 20%. Yo le doy el 20% de la prima y usted comparte el 20% de las indemnizaciones que yo tenga que pagar en un determinado año. Eso se llama contrato de reaseguro. O sea, como le digo, nació como aquí habla de hay un contrato que se llamaba préstamo a la gruesa aventura. Y después se le llamó el nombre latino en náutico, faenus, faena náutica o trabajo náutico, ¿verdad? Que era lo que les decía, ¿verdad? Un prestamista celebraba un contrato proporcionando dinero u otros bienes a un comerciante viajero, quien a su vez adquiría la obligación de pagar tanto el capital como los intereses si el viaje llegaba a feliz destino. El contrato tenía la calidad de aleatorio porque sus efectos dependían de un hecho futuro incierto. Le pago si vendo la mercadería y regreso con el dinero, ¿verdad? Si no vendo la mercadería porque naufragué, etcétera, ya no le pago ni capital ni intereses. O sea, el prestamista estaba arriesgando con el comerciante marítimo su inversión. Confiaba en que el comerciante marítimo tuviera éxito para que le pudiera pagar. Pero si no tenía éxito porque lo asaltaban los piratas, se hundía el barco, se quemaba la mercadería, cualquier situación ocurría, pues el préstamo ya no tenía que pagarlo el deudor, porque había ocurrido ese riesgo. Obviamente esto se tiene que ir perfeccionando, porque era muy rudimentario el tema, ¿verdad? Y entonces, un paso más adelante, se encuentra que en la Edad Media y siempre el comercio marítimo funcionó el seguro entre los gremios de comerciantes, que después se fue extendiendo a la actividad económica terrestre.
El desarrollo del capitalismo influyó mucho en la conformación del contrato de seguro, especialmente en el seguro privado o comercial. En la actualidad, dice Villegas, el seguro es una institución que cubre una gran variedad de renglones de la actividad social y su mayor o menor cobertura requiere, cualquiera que sea la organización política del Estado, depende en gran parte de su desarrollo económico y social. O sea, cumple una función el seguro. Yo tengo un vehículo, puedo tomar dos opciones. Asumir yo el riesgo, conservar el riesgo. Bueno, si se lo roban, yo lo pierdo. Si causa un accidente, yo tengo que pagar esa responsabilidad. O bien, contrato con una compañía aseguradora que si me roban el carro, le causan algún accidente o el conductor del carro, del vehículo, causa algún accidente, la compañía va a ser la que va a pagar a partir de determinada cantidad en adelante y hasta determinada cantidad el riesgo, las consecuencias económicas de ese riesgo, ¿verdad? De robo, de accidente, de caída de naves aéreas, de terremoto, de inundación, de lo que fuera. O sea, el negocio de asegurador es asumir riesgos a cambio de una prima. Una prima que, como les digo, no está calculada al azar ni a capricho, sino que hay estudios matemáticos actuariales que permiten determinar histórica y estadísticamente cómo se ha comportado esa actividad en el pasado, porque es una buena forma de predecir el futuro. Aparte del seguro comercial, también tenemos lo que se llama el seguro social, que es donde una compañía o una institución, normalmente del Estado, asume ese riesgo a cambio de una contribución o prima. La prima es lo que uno paga a cambio del seguro. Y entonces el seguro social, lo que dice, bueno, de cada sueldo que pague el patrono y de cada sueldo que pague el trabajador, se va a tomar un porcentaje para hacer un fondo para que de ahí se pueda pagar los accidentes, las enfermedades, la invalidez, la vejez y la sobrevivencia de las personas aseguradas a favor de sus beneficiarios o de ellos mismos. En el caso de accidente, enfermedad, vejez e invalidez, es el trabajador o la persona asegurada por el Seguro Social el que recibe el beneficio. En el caso de muerte serán sus beneficiarios. Y como les digo, lo que se está tratando de paliar o cubrir o proteger es las consecuencias económicas de tal siniestro. No voy a recuperar mi carro ni voy a evitar que me lo roben, pero voy a recibir una indemnización cuando me roben el carro para poder reponer la pérdida en alguna medida, ¿verdad? El seguro comercial es otra cosa en donde las compañías proveen ese servicio no necesariamente con carácter social, sino con ánimo de lucro, para proteger a las empresas y a las personas particulares de ese tipo de riesgos, ¿verdad? Pero el principio es el mismo, es un principio de mutualismo en donde todos contribuyen a un fondo para que aquel que sufra el siniestro pueda ser resarcido económicamente. Siempre es un resarcimiento económico, ¿verdad? Si es una enfermedad, pues lo que van a proveer es a pagar por las curaciones, hospitalizaciones que sean necesarias. Si es una muerte, pues es una indemnización en dinero para poder ayudar a los descendientes o a los dependientes. Si es una pérdida por daño por terremoto, incendio, inundación, etcétera, pues se le va a asignar un valor para reponer o en alguna medida el bien que se perdió. Aquí termina diciendo Villegas Lara que en Guatemala el Seguro Social se presta a través del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Ese no lo vamos a estudiar aquí porque es un seguro estatal, social, y lo que estamos aquí hablando es de operaciones comerciales. El seguro comercial por medio de sociedades anónimas organizadas para el efecto, que como les digo están reguladas por el decreto 25/2010 del Congreso de la República, Ley de la Actividad Aseguradora. Los fundamentos técnicos del seguro son los que ya les dije, ¿verdad? Siempre tiene que haber un estudio actuarial previo
para determinar estadísticamente qué posibilidades o qué probabilidades hay de que ocurran determinados siniestros. Y en base en esos estudios es que se calcula qué riesgos son los que hay que cubrir y cuánto se puede cobrar por cubrir esos riesgos, ¿verdad? Si el riesgo es demasiado alto, o posiblemente no vale la pena asegurarlo porque casi que equivale al 100% de la pérdida posible, ¿verdad? Entonces las personas dicen, no, para eso mejor yo guardo el dinero y si este año no me pasó nada, pues el año entrante ya tengo para cubrir el riesgo. Si el riesgo es moderado, ya es un porcentaje, digamos, de un 5, de un 10%, pues por tranquilidad las personas dicen, sí, es buen negocio comprar un seguro en donde por 2,000 quetzales al año voy a asegurar que si me pasa algo, mis descendientes van a recibir 100,000 quetzales. O voy a asegurar mi carro por 5,000 quetzales al año con la situación de que si el carro es robado o se destruye en un accidente o si causa un accidente, hay una protección que va a cubrir el vehículo, ¿verdad? Y como les digo, lo asocia también al mutualismo. Aquí hay una asociación que se llama la Asociación de Auxilio Póstumo del Magisterio Nacional. Y lo que le dan es una cantidad a cada maestro que fallece, que está afiliado a esa asociación del auxilio póstumo. Le dan un seguro, digamos, una ayuda mortuoria. ¿Cómo se financia? Pues a cada maestro que trabaja en el Estado le cobran mensualmente una cantidad, le deducen de su sueldo una cantidad y se le entrega a los beneficiarios de los maestros que fallecen, ¿verdad? Es el concepto de mutualismo. Si se mueren demasiados miembros, entonces se hacen llamamientos. Dicen, miren, este mes o este año se nos murieron demasiados maestros. No alcanza con la cuota que estamos dando, hay que dar una cuota adicional. O por cada maestro que se muera, usted tiene que dar 10 quetzales. Entonces, cuando le toque su turno, pues a usted le van a dar los 10 quetzales de todos los asociados. Ahí sí que es una especie de cuchubal. Los fundamentos... Los conceptos fundamentales es que hay dos clases principales de seguros, seguros de daños, que son los que hemos estado hablando, que cubren pérdidas patrimoniales, y el seguro de vida, seguro de personas. El seguro de personas cubre la vida o la enfermedad. Esos son los riesgos. El seguro de daños pues cubre pérdidas patrimoniales a los bienes. Y primero se habla, igual que vimos en el transporte de personas y de cosas, en el seguro también se habla de seguro de personas y seguro de cosas o seguro de daños. Vamos a ver si hay preguntas. Veo que hay bastante concurrencia ya. María Mercedes dice que hablamos de una política proteccionista. Sí, realmente no permiten que compañías extranjeras vendan seguros en Guatemala. Se protege a la empresa aseguradora nacional o se obliga a las empresas a que estén constituidas en Guatemala. Como les digo, tal vez se protege a los empresarios aseguradores guatemaltecos en desmedro de que el consumidor pudiera decir, no, fíjense que yo prefiero comprar mi seguro con una compañía en Holanda, que tal vez tiene más respaldo, ofrece tarifas más económicas, ofrece mejores beneficios y eso no es posible conforme a la ley de la actividad aseguradora. Tienen que ser compañías aseguradoras autorizadas en Guatemala. Supuestamente es para la justificación de esto es que supuestamente hay más control de las compañías aseguradoras nacionales, ¿verdad? Y posiblemente es cierto. Ahora yo me pregunto, pues tal vez el consumidor debiera de evaluar el riesgo, ¿verdad? Y decir, bueno, tal vez prefiero comprar algo más económico que está constituido en otro país y que me da un servicio que yo valoro más a tener que contratar exclusivamente con compañías nacionales autorizadas para operar en Guatemala. Lo que viene a ser una limitación del consumidor, porque si el consumidor, el asegurado, quiere tomar un riesgo con una compañía
extranjera, pues debiera poder tomarlo, a mi criterio. Pero puede ser que haya justificaciones de seguridad o de reservas matemáticas, o que pueda ser una compañía que realmente no está constituida en el extranjero y entonces está estafando a las personas. Y entonces, para prevenir esos riesgos, la ley dice no, que sea una compañía autorizada por la Superintendencia de Bancos. Vendría a ser un caso parecido al de las financieras, ¿verdad? Una financiera, que existieron muchas financieras que no estaban reguladas por la Superintendencia de Bancos, y cuando quebraron, pues hubo grandes pérdidas, ¿verdad? Y entonces lo mismo, si está respaldada por la Superintendencia de Bancos, se supone que tiene un mayor control. Y esas son las razones que se esgrimen para obligar a las compañías, a los asegurados a contratar con compañías guatemaltecas. Y también tiene atención a esa validez, ¿verdad? Tiene lógica esa protección al asegurado guatemalteco. El artículo, el tratadista Vivante, citado por Villegas Lara, dice, por ejemplo, que el contrato de seguro es un contrato por el cual una empresa se obliga a pagar determinada suma cuando ocurra un evento fortuito, mediante una prima calculada según las probabilidades de que el evento suceda. Eso es lo que estábamos tratando de explicar. El contrato es que la empresa aseguradora se obliga a pagar una indemnización o una cantidad determinada cuando ocurra un evento fortuito, que se llama riesgo, mediante una prima, o sea, a cambio de una prima que se paga, calculada según la probabilidad de que el evento suceda. Ya ven que hay un aspecto de matemáticas, ¿verdad? Hay ley de probabilidades y hay cálculos estadísticos actuariales que le dicen, esta es la probabilidad de que el carro va a ser robado, la persona va a fallecer, la persona se va a enfermar, ocurre un incendio, un terremoto, etc. Gela confirma que el contrato de seguro es aquel por el cual una persona se obliga mediante cierta retribución, la prima, y es una persona jurídica, porque aquí en Guatemala, por ejemplo, solo las compañías aseguradoras autorizadas, constituidas como sociedades anónimas y autorizadas para operar compañías de seguros, se obliga mediante cierta retribución, la prima, a entregar a otra una suma fijada o a indemnizarle por unos daños sufridos para el caso de determinado riesgo previsto en el contrato se realice. O sea, yo quiero que usted asuma todo, parte de mi riesgo, y que usted me comparta, a cambio de una cantidad de dinero que yo le voy a pagar, usted comparta mi riesgo. El riesgo es mío, es mi carro, pero yo le estoy diciendo a usted cuánto me cobra por asumir que si me roban mi carro, usted me va a pagar una cantidad de dinero. ¿Cuánto me cuesta eso? Ese es el contrato de seguro. El carro sigue siendo mío, yo lo voy a seguir manejando, me lo pueden robar a mí, pero yo le estoy trasladando a usted ese riesgo. ¿Cuánto me cobra por asumir ese riesgo? Ese es el contrato de seguro. Económico, ¿verdad? O sea, lo que está ofreciendo la compañía de seguros no es que no le van a robar el carro, sino que le van a pagar una cantidad de dinero en relación a lo que usted está pagando de prima, sobre el valor del bien. Hay una cosa interesante aquí en el seguro. Es indemnizatorio, sobre todo en el seguro de daños. En el seguro de daños, yo aseguro mi carro que vale 50,000 quetzales y yo le digo a la aseguradora, mire, me robaron mi carro. ¿Cuánto va a ser el máximo que me van a pagar? Si yo lo aseguré por 100,000, por ejemplo. Pues me van a pagar los 50,000 quetzales, porque si mi carro valía 50,000 y lo perdí, no voy a resultar enriqueciéndome con esa pérdida. No es lucrativo. Ni puedo asegurar el carro en 4 compañías por los 50,000 quetzales que vale y voy a recibir 50,000 de cada una. No, voy a recibir reponer mi pérdida hasta el máximo sufrido de la pérdida. Lo más que voy a obtener, en todo caso, va a ser el valor del vehículo, hasta 50,000 quetzales. Si tengo seguro, como vamos a ver más adelante, si tengo seguro en 4 compañías por 50,000 quetzales en cada una,
Lo que va a pasar es que cada compañía me va a decir, mire, como tiene usted 4 seguros por 50,000, yo le pago el 25% de su pérdida. Yo le doy 12,500, el otro le da 12,500, el otro le da 12,500 y el otro le da 12,500. Más de 50,000 usted no va a obtener. Es más, los primeros 5,000 se llaman deducible, o los primeros 10,000, ¿verdad? Y eso se los vamos a quitar. O sea, de los 50,000 que vale su carro, lo más que usted va a recibir son 45,000. Porque los primeros 5 usted los tiene que asumir. Para que no sea negocio, ir a tirar el carro al puente Belice y decir, mire, se me cayó mi carro y se me destruyó. Entonces cobro los 50,000. No, los primeros 5,000 es deducible y los sufre usted. Usted tiene que cuidar su carro. Además, a lo mejor me van a decir, mire, póngale un aparato que se llama GPS, que nos va a ayudar a localizarlo si se pierde. Llévelo a revisión mecánica para ver si los frenos, las llantas y todo el sistema eléctrico está bien. No lo puede manejar un menor de 25 años porque los jóvenes tienen una estadística de siniestros mayor. Va a haber ciertas exclusiones, ¿verdad?, que el seguro le va a poner. Pero en general el seguro de daños es remunerativo, es indemnizatorio, perdón. Es decir, voy a lograr hasta la pérdida sufrida, ¿verdad? El seguro de vida, como la vida no tiene precio, yo puedo contratar 10 seguros de vida en diferentes compañías y en cada una voy a tener una indemnización diferente. Y entonces la única condición es que yo le tengo que avisar a las otras compañías, mire, tengo seguro en estas otras compañías. Porque puede ser un momento en donde digan, miren, ese señor se está sobreasegurando. Ya vale más muerto que vivo. Yo a lo mejor le cancelo el seguro. O ya no le da seguro porque ya tiene demasiadas pólizas de seguro a su nombre y a lo mejor se va a ver motivado a no cuidar su vida de la mejor manera porque ya es mejor negocio para sus descendientes que él fallezca porque van a recibir una cantidad grande de dinero. Ahí no hay límite, ahí no hay indemnización, porque ¿quién le puede poner valor a una vida, verdad? Entonces yo lo que puedo hacer es contratar 2 o 3 seguros en diferentes compañías. Lo único que tengo que hacer es avisarle a la compañía y ahí sí no hay una evaluación de cuánto valía la vida de la persona. En el caso del vehículo o del edificio o de la mercadería que se perdió, ahí sí se realiza una tasación, un ajuste. Hay empresas de ajustadores o la profesión de ajustador de seguros que dice, bueno, este carro valía 50,000 quetzales cuando lo compraron, pero ya pasaron 2 años. Entonces ese carro ya no vale 50,000. Está asegurado por 50,000, pero realmente yo le voy a pagar menos la depreciación de 2 años. Yo le voy a pagar 40,000 quetzales. Menos el deducible de 5,000, 35,000 le voy a pagar. Porque ese carro lo que valía en el momento en que se produjo la pérdida, valía 40,000. Más de eso no valía. Aunque está pagando una prima de 50, el valor real de ese vehículo era de 40. Menos el deducible de 5,000, 35,000 es lo más que se puede pagar por esa indemnización de seguro. ¿Me captan? O sea, no es lucrativo. Para los profesores Mazod, el contrato de seguro se conceptúa como aquel por el cual una de las partes, el asegurador, toma a su cargo mediante el pago de una prima o cuota un riesgo cuya realización amenaza a la otra parte, el asegurado. Es lo que les digo, ¿verdad? Yo asumo un riesgo que no es mío y cobro por asumir ese riesgo una prima, un valor, una cantidad. Garrido y Comas es un autor español citado por Villegas Lara que dice: por el contrato de seguro el asegurador se obliga mediante la percepción de una cuota o prima a realizar la prestación convenida al asegurado o a los beneficiarios por él designados de producirse la eventualidad prevista en el contrato relativa a la persona o bienes del asegurado. Entonces lo que se trata es asumo un riesgo que no es mío, pero cobro por asumir ese riesgo. Y obviamente el contrato de seguro, como todos los contratos mercantiles, está regido por los principios mercantiles de verdad sabida y buena fe guardada a manera de conservar y proteger las rectas y honorables intenciones de los contratantes. Si algún asegurado quiere cometer un fraude en contra de la aseguradora, pues posiblemente no lo va a lograr porque
si se demuestra que hubo mala fe, que el daño fue causado por el asegurado, o que la mercadería está sobrevaluada, o que no existió el siniestro, o que fue provocado por el propio asegurado del siniestro, entonces no va a haber indemnización. Por los principios que son aplicables a estos contratos, como a todos los contratos mercantiles, de verdad sabida y buena fe guardada, a manera de conservar las rectas y honorables intenciones de los contratantes, sin que por la interpretación se desvirtúen sus efectos naturales. Licenciado, ¿es legal que haya condiciones en los seguros de vida o que den seguros de vida, por ejemplo, a motoristas? O no den seguro de vida, por ejemplo, a motoristas. Las compañías son libres de establecer sus riesgos que aceptan o no aceptan. Pudiera ser que a alguien le dijeran, mire, usted es un piloto de pruebas y entonces usted no califica porque es muy alto el porcentaje de pilotos de pruebas que fallecen. O le dicen, mire, yo a usted lo aseguro, pero la prima es tal, ¿verdad? Porque usted, si se dedica, si es fumador, si se dedica a deportes de alto riesgo, yo esos riesgos no los cubro. Si usted fallece cuando va conduciendo un auto de carreras, usted no está cubierto, ¿verdad? Porque es un riesgo demasiado alto que yo por ese precio, por esa prima, no lo voy a tomar. Si usted quiere que yo lo cubra como piloto de pruebas, la prima es cercana al 100% de la indemnización, ¿verdad? Entonces, la compañía no está obligada a tomar un seguro, un riesgo que no considere que le conviene tomar, ¿verdad? Por eso es que al llenar usted la declaración de seguros, le hacen una serie de preguntas, ¿verdad? Fuma, bebe, ha padecido tales enfermedades, ha sufrido cáncer, ha sufrido alguna enfermedad grave, etcétera. Entonces evalúan el riesgo, a ver si lo toman o no. O a la compañía, a una fábrica, ¿cuántos accidentes han sufrido sus trabajadores en los últimos 5 años? ¿Cuántos incendios ha sufrido en su fábrica en los últimos 10, 15 años? O ellos tienen tablas por industria, ¿verdad? Dicen, bueno, esta industria es altamente peligrosa. Es gas propano. Lo que manejan es gas propano. Hay un alto índice de riesgo. Entonces esa rama o esa actividad yo no la voy a cubrir. O la cubro, pero con una prima más alta, ¿verdad? No sabía que no aseguraban motoristas, pero es posible que si los aseguran sea con una prima más alta, dado los riesgos inherentes a la persona que se conduce una motocicleta en la vía pública. Y entonces el artículo aquí menciona el doctor Villegas la ley derogada. Conforme al derecho guatemalteco podemos dar un concepto del contrato de seguro tomando en cuenta lo establecido en los artículos 874 y 875 del Código de Comercio, ese sí está vigente, en concordancia con la Ley de Empresas Aseguradas, decreto ley 473. Este decreto ley 473 fue derogado, como lo tienen aquí en el artículo 25/2010, en donde dice que está deroga el decreto. En el artículo, les voy a decir qué artículo es. Se deroga el decreto El primer decreto que se deroga es el decreto ley número 473 y sus reformas, que se refería a la ley de empresas aseguradoras. Actualmente es el 25/2010. Otros decretos que también tienen que ver
con esto es, por ejemplo, el decreto 854 del Congreso de la República, Ley de Inversiones de Reservas Técnicas y Matemáticas de las Compañías de Seguros y sus reformas. ¿Qué es esto? La reserva matemática es esa cantidad de dinero que la Superintendencia de Bancos y la Ley de Empresas de la Actividad Aseguradora le exige a las compañías tener en reserva. Usted está vendiendo seguros de vida hasta por tal cantidad, usted me tiene que dejar un 20% de sus riesgos en activos circulantes. Tiene que tener depósitos bancarios, bonos del tesoro, etcétera, porque el día que usted tenga que pagar esos seguros, tiene que tener un respaldo, una reserva matemática, ¿verdad? Y cada año usted tiene que, aparte del 5% de la reserva legal que toda sociedad anónima tiene que guardar, usted tiene que tener una reserva matemática de tal porcentaje de las primas o de las primas que recibe o de los riesgos que está asumiendo para que haya un respaldo, ¿verdad? Esa es una de las razones porque las que se justifica esta ley del 25/2010 que exige que solo las compañías guatemaltecas pueden vender seguros en Guatemala. Entonces se deroga todas esas disposiciones legales y reglamentarias que se opongan al decreto 25/2010. Es una derogatoria expresa y una derogatoria tácita. Y entonces el concepto de seguro que da el doctor Villegas dice, por el contrato de seguro, el asegurador, que deberá ser una sociedad anónima organizada conforme a la ley guatemalteca, se obliga a resarcir un daño o a pagar una suma de dinero al ocurrir el riesgo previsto en el contrato, a cambio de la prima que se obliga a pagar el asegurador o el tomador del seguro. Ese es el concepto que es aceptable a mi juicio y que cubre perfectamente lo que es el contrato de seguro. El asegurador, que es una sociedad anónima guatemalteca, se obliga a resarcir un daño o a pagar una suma de dinero al ocurrir el riesgo previsto en el contrato. A resarcir un daño porque, como les digo, el seguro de daños es indemnizatorio. Tengo que demostrar que sufrí el daño, cuánto valía el bien que perdí, y entonces no me van a pagar para que yo tenga lucro a raíz del siniestro. Yo lo que voy a hacer en un siniestro es reponer el vehículo perdido o los gastos de hospitalización o los daños del inmueble por razón de terremoto, inundación, caída de naves aéreas, etc. Pero no me voy a enriquecer a raíz del siniestro. Voy a reponer en alguna medida el daño sufrido, económico. O a pagar una suma de dinero, ese es el caso del seguro de vida, al ocurrir el riesgo previsto en el contrato, la muerte, a cambio de la prima que se obliga a pagar el asegurado o el tomador del seguro. ¿Quién es el tomador del seguro? El que lo contrata. A lo mejor yo contrato un seguro y no soy el asegurado, yo soy el tomador. Porque como vamos a ver más adelante, por ejemplo, el seguro colectivo. A lo mejor la empresa es el tomador del seguro, el que contrata el seguro con una compañía guatemalteca autorizada para operar el ramo del seguro, pero no soy yo el asegurado, sino es mi personal. Yo compro un seguro colectivo de vida para mi personal. Si les pasa algo, yo les estoy ofreciendo una protección de seguro de vida para sus beneficiarios. Si se muere un trabajador, sus beneficiarios o sus descendientes o sus herederos van a tener una cantidad de dinero porque yo les compré un seguro colectivo. Yo soy el tomador del seguro, pero no soy el asegurado. Los asegurados son las personas que están formando parte del personal de la empresa. Y los beneficiarios son no el tomador del seguro, no el que lo contrató, sino los designados como beneficiarios por el empleado que está cubierto por el seguro colectivo, y si no hay beneficiario nombrado, entonces serán los herederos. Que la naturaleza jurídica del contrato de seguro se basa en 3 teorías. La teoría de la indemnización. Según este concepto, el seguro es una institución que tiene por objeto reparar o atenuar las consecuencias de un acontecimiento eventual e imprevisto. Es lo que les he estado diciendo. Se le critica a esta teoría que la reparación de un daño o su atenuación solo puede referirse al siniestro que ocurre en la esfera patrimonial de las personas aseguradas. Pero no puede decirse lo mismo del seguro personal, ya que la integridad física no es un bien sujeto a daños que puedan cuantificarse en términos indemnizatorios. Entonces dicen aquí, uno es la teoría indemnizatoria o de indemnización. El seguro es una institución que tiene por objeto reparar o atenuar las consecuencias económicas de un acontecimiento eventual e imprevisto.
Lo que le critican a esa teoría es que la vida no tiene precio. Entonces, ¿cómo vamos a decir, sí, con 50,000 quetzales que le dieron de seguro de vida, pues con eso era lo que valía la vida de la persona? No, se le dieron 50,000 quetzales por el carro que se murió, que se perdió, que se robaron o que se destruyó. O se le dieron 50,000 quetzales porque era la cantidad convenida para el caso de muerte. Y por supuesto que la vida no tiene precio, pero los beneficiarios van a recibir una cantidad que los va a ayudar, como dice aquí, a atenuar el daño. Si no a repararlo, porque la vida no tiene precio, ni se puede reponer, no pueden comprar otro papá que los mantenga, sí pueden tener una cantidad de dinero que les va a servir o los va a ayudar para soportar o atenuar la pérdida derivada de que el papá ya no está trabajando o generando ingresos para el mantenimiento de la familia. Entonces el padre, que es responsable, dice, bueno, si algo me pasa a mí, yo quiero que mis beneficiarios tengan un apoyo. Entonces contrata un seguro de vida. Obviamente no se está indemnizando, sino se está atenuando la pérdida o las consecuencias económicas de la muerte de la persona. En el caso del carro, sí, se está restituyendo el valor del vehículo perdido si está asegurado por el 100% de su valor. La necesidad, que es la otra teoría. Según esta teoría, consiste en que es un recurso por medio del cual un gran número de existencias económicas amenazadas por peligros análogos se organizan para atender mutuamente posibles necesidades tasables y fortuitas de dinero. Es el caso de los mutualistas, ¿verdad? Supóngase que todos los transportistas de Guatemala dijeran, bueno, hagamos una compañía para el seguro de transporte. Entonces vamos a hacer una compañía en donde necesitamos estar organizados porque nos están asaltando, hay accidentes, hay asaltos y hay choques y etcétera, etcétera. Entonces vamos a hacer una compañía para cubrir esa necesidad. Tenemos necesidad de protegernos, pero si no todos o algunos vamos a quebrar a los que nos toque la mala suerte de tener un siniestro. Esta teoría, más que explicar el contrato de seguro, apunta hacia una justificación del seguro como institución, ya que se señalan los elementos que lo justifican: la necesidad de estar protegido o de que alguien nos ayude con las pérdidas que podamos tener, la mutualidad, hoy por ti, mañana por mí, la pluralidad de existencias económicas, o sea, cada quien, si no hay seguro, cada quien se tiene que autoasegurar. Si hay seguro, pues todos contribuyen a un fondo y ese fondo ayuda a quien tiene el daño, ¿verdad? Hoy por ti, mañana por mí. Y la analogía de peligros, el mismo riesgo. Todos están sujetos al riesgo de accidente o de robo o de asalto o de caída de naves aéreas o de inundación. Entonces, porque son los mismos riesgos, dicen, bueno, al que le toque la mala suerte de tener un siniestro, a ese le va a tocar la indemnización. Y teoría de la previsión. En nuestro criterio, la más acertada. Cuando se contrata un seguro, se está previendo minimizar las consecuencias de un hecho que como riesgo motiva el contrato de seguro. Independientemente de otras consideraciones, quien celebra un contrato de seguro como asegurado o tomador, lo hace como persona previsora que quiere trasladar a otra, al asegurador, las consecuencias parciales o totales de una eventualidad futura, o sea, el riesgo convertido en siniestro. Lo que estoy haciendo es, por si me pasa algo, voy a tomar esa previsión. ¿Cuánto me cuesta que usted, si yo me muero, usted le dé 100,000 quetzales a mis beneficiarios? Bueno, yo anualmente le cobro 10,000 quetzales. Bueno, estoy de acuerdo, voy a tomar esa previsión y voy a proteger a mis beneficiarios, que reciban 100,000 quetzales por lo menos si yo me muero. Yo voy a pagar la prima. O, ¿qué pasa si me roban el carro? ¿De dónde voy a sacar para comprar otro? ¿Cuánto me cuesta tener el carro asegurado? 5,000 quetzales al año. Bueno, tomo el seguro en previsión de que me lo puedan robar, pueda tener un accidente, se pueda hacer una inundación y se lo lleve el río, etcétera, etcétera, etcétera. Si algo le pasa, yo estoy pagando esa previsión. Por si algo ocurre, yo estoy cubierto hasta tal cantidad, hasta 50,000 quetzales que vale el carro. Obviamente, al ocurrir el siniestro, hay que hacer la evaluación cuánto realmente valía el carro en ese momento. Porque si me dan 50,000 y el carro valía 40,000, yo me estoy enriqueciendo en 10,000 quetzales que yo no tenía.
Entonces, lo que más que yo puedo optar en un seguro de daños es que me indemnicen por el monto que perdí. En el seguro de personas, de vida, como la vida no tiene precio, no me puede decir, usted se enriqueció. No, esta persona compró los seguros para protegerme de una eventual pérdida económica derivada de que ya no está la persona trabajando y que ya no me va a sostener. Entonces, se está previendo la pérdida de los ingresos derivados de la muerte de la persona o de la enfermedad. Si va a tener la persona enfermedad, va a necesitar dinero para curarse. Entonces, toma un seguro de enfermedad, un seguro médico, y entonces le van a pagar la curación o hasta tal límite de lo que él contrató, de lo que necesite para su curación. Entonces, es previsión. A mí también yo concuerdo con el doctor Villegas de que es realmente la esencia del seguro. Si me pasa, ¿qué hago yo si me pasa algo? Bueno, voy a contratar que alguien asuma todo o parte de mi riesgo a cambio de una prima que le voy a pagar. Las caracteres del contrato es principal y típicamente mercantil, es bilateral, porque hay asegurado y asegurador, o tomador y asegurador. El tomador es el que contrata el seguro. Puede o no ser el beneficiario. Es consensual, y puede ser y no puede ser el asegurado, ¿verdad? A lo mejor yo contrato un seguro para asegurar la vida de mi esposa o para asegurar la vida de mi socio. Pero yo soy el que lo estoy contratando. Yo digo, ¿qué pasa si mi socio se muere? Van a venir los herederos a pedir dividendos o para pedir ayuda o lo que fuera. Entonces lo que voy a hacer es que lo voy a contratar yo el seguro. Obviamente, ahí van a ver que en su momento, si yo aseguro la vida de un tercero o de una persona que no soy yo le tengo que pedir su consentimiento. Porque si no, yo voy a asegurar al chiclero de la esquina por $1,000,000 y después a lo mejor le puede pasar algo al chiclero de la esquina, porque él ni sabe que está asegurado. Entonces, para que ese seguro de un tercero funcione, yo como tomador tengo que presentarle a la compañía aseguradora la autorización del interesado, del asegurado, ¿verdad? Para que él está dando su consentimiento de que yo contrate un seguro por la vida de él y que yo voy a ser el beneficiario o los que él diga, ¿verdad? Los beneficiarios que él indique. A lo mejor en el caso del socio, digo, yo voy a asegurar a mi socio porque si se muere, yo quiero tener dinero para poderle comprar su parte a sus herederos. No quiero que los herederos entren a la sociedad. ¿Estás de acuerdo, socio, en que nos aseguremos y el primero que se muera le den el dinero al otro socio para que éste le pueda comprar la parte a los herederos del muerto? Sí, estoy de acuerdo. Bueno, firmemos aquí, contratemos el seguro, yo te lo aseguro a vos y vos me aseguras a mí. Y en el caso de que alguien de los dos se muera, entonces el otro recibe el dinero y se lo da a los herederos del muerto para que y con eso les pueda comprar su parte del negocio. Obviamente ahí sí se requiere el consentimiento del socio y que el socio esté de acuerdo en que yo sea su beneficiario y yo le voy a dar el consentimiento al socio de que él sea mi beneficiario en caso de que algo me pase. Salvo que yo desconfíe que mi socio me va a acelerar el cobro de indemnización, entonces mejor no le autorizo que me asegure, ¿verdad? Si yo tengo esa duda, mejor no lo autorizo. Es bilateral, como dice aquí, es dos partes por lo menos, es consensual, se perfecciona en el momento en que las partes se ponen de acuerdo en celebrarlo, lo que se presume cuando el asegurado recibe la aceptación del asegurador para concertar la relación contractual sin supeditarlo al pago de la prima inicial o a la entrega de la póliza. Si se supeditara que se pague la primera prima o que se entregue la póliza, sería un contrato real. Aquí es consensual. ¿Están de acuerdo en asegurarlo? Sí. ¿Cuánto cuesta? Tanto. Yo le voy a pagar eso. Ahí quedó perfecto el contrato. Ni he pagado la primera prima ni me han extendido la póliza de seguro. Ya hay contrato de seguro. Incluso a veces le dan a uno un resguardo de asegurabilidad de que, por ejemplo, compré un carro y no me han dado la póliza, ni he pagado la primera prima, pero me dicen, no, el carro ya está asegurado, sáquelo de la agencia tranquilo porque ya tiene seguro. Eso es la evidencia que es un contrato consensual. Se perfecciona por el consentimiento. Le pedí el seguro a la aseguradora estuvo de acuerdo, ahí queda perfecto el contrato. Hay acuerdo de voluntades. No es necesario que pague la primera prima ni que me extiendan la póliza. Ya estoy cubierto.
En otras legislaciones, el contrato de seguro es calificado como real y formal porque si no se paga la prima y se extiende la póliza, no hay contrato. En Guatemala, conforme al artículo 882 del Código de Comercio, ahí les encargo que para la próxima clase, porque vamos a regresar a todos estos, lean los artículos que les dije del contrato de seguro. 882, perfeccionamiento del contrato. El contrato de seguro se perfecciona desde el momento en que el asegurado o contratante reciba la aceptación del asegurador, sin que pueda supeditarse su vigencia al pago de la prima inicial o a la entrega de la póliza o de un documento equivalente. O sea, el contrato de seguro es de naturaleza consensual, se perfecciona con el simple consentimiento. No necesita entrega de algún otro documento. Como ya son las 8 y ya di una hora de clases, creo que es buen tiempo para ver si hay preguntas y si alguien tiene... Aquí está la de los motoristas, que ya nos referimos a eso. No veo otra pregunta. Así es que vamos a dejarlo ahí. Esta clase vale para las 2 secciones y con mucho gusto cualquier cosita les encargo que lean los artículos del contrato de seguro para la próxima clase del día jueves.